Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff, a la cual se le abrevia como LVK. La ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la suma algebraica de las caídas de tensión en un circuito cerrado o malla es igual a cero, es decir, esto es un circuito cerrado. En pocas palabras, la ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que el voltaje total de la fuente es igual a la suma de las caídas de tensión en un circuito. Pero bueno, ¿qué es una caída de tensión? Una caída de tensión no es más que el decremento del voltaje. El voltaje y la corriente eléctrica son dos conceptos diferentes, ¿sí? La corriente eléctrica es el flujo de electrones que va circulando en un circuito y el voltaje es la fuerza con la cual esos electrones van por el circuito. Es decir, tenemos aquí una fuente de voltaje conectada con tres resistencias en serie, es decir, una resistencia R1 de 1 kilo ohm, una resistencia R2 de 420 ohm y una resistencia R3 de 200 ohm. Entonces, tomando el sentido convencional de la corriente, sale un flujo de electrones por el polo positivo, es decir, una corriente total a la cual estamos llamando como I. Esta corriente sale con una determinada fuerza, es decir, con un determinado voltaje, un voltaje inicial de 9 voltios, es decir que sale la corriente, va circulando por el cable con un voltaje de 9 voltios. En el momento en que la corriente se encuentra con esta resistencia, las resistencias son elementos limitadores de corriente, es decir que cuando la corriente pasa por una resistencia eléctrica, va a encontrar una dificultad para poder circular por esa resistencia, es decir, a más grande el valor de la resistencia, más va a batallar la corriente por circular por esa resistencia. Entonces, en el momento en que la corriente pasa por esta primera resistencia R1, va a haber una caída del voltaje, es decir, va a caer un voltaje al cual estamos llamando como V1, es decir, que después de que la corriente pase por esta resistencia y siga circulando por este cable, va a tener un voltaje menor. Después la corriente va a pasar por esta otra resistencia llamada R2 y va a haber otra caída de tensión a la cual vamos a llamar como V2. Y el voltaje restante, es decir, la corriente va a seguir circulando por el cable después de pasar por este camino difícil que es R2, entonces va a seguir circulando por este cable no batalla tanto para circular. Y después de pasar por aquí, el voltaje restante va a caer. Entonces, la ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la fuente total en un circuito, la fuente de voltaje es igual a la suma de las caídas de tensión de ese mismo circuito. En pocas palabras, 9 voltios es igual a V1 más V2 más V3. Conocemos solamente el valor de la fuente y el valor de las resistencias, pero se nos está pidiendo encontrar el valor de cada caída de tensión, es decir, encontrar V1, encontrar V2 y encontrar V3. Para eso vamos a aplicar la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Supongo que la mayoría ya habrán escuchado de la ley de Ohm. La ley de Ohm nos sirve para poder encontrar valores desconocidos de corriente o voltaje o resistencia, ya dependiendo la necesidad. La ley de Ohm nos dice que para poder encontrar la corriente en un circuito hay que dividir el voltaje entre la resistencia total de ese circuito. Es decir, la ley de Ohm nos dice que la corriente total en un circuito es igual al voltaje aplicado, bueno, es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Es decir, a mayor voltaje va a haber más corriente y a mayor resistencia va a haber menos corriente. Es decir, entre más resistencia haya, menos intensidad de corriente va a haber. Entonces, para poder encontrar la corriente vamos a dividir voltaje entre resistencia. Conocemos el voltaje total, son 9 voltios, y vamos a obtener el valor de la resistencia total. Para poder encontrar el valor de la resistencia total, tenemos que sumar R1 más R2 más R3. Como es un circuito en serie, basta con sumarlos directamente. Entonces vamos a primero obtener la resistencia total del circuito. Para obtener la resistencia total simplemente sumamos 1 kilo ohm más 420 más 200 nos da igual a una resistencia total de 1620 ohm. Como ya tenemos el valor de la resistencia total, podemos aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm simplemente, como queremos encontrar el valor de la corriente, vamos a dividir el voltaje total, que son 9 voltios, es decir, voltaje total, entre RT, que es la resistencia total del circuito, es decir, 9 voltios entre 1620 ohm.
Si tienes una calculadora científica, te va a dar el valor de 5.56 por 10 a la menos 3. El prefijo 10 a la menos 3 significa que esta cantidad está en miliamperios. Luego te voy a hablar más a detalle de las conversiones, pero el resultado de la corriente total del circuito nos da igual a 5.56 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Posiblemente te haya dado otra cantidad. ¿Sí? Posiblemente te haya dado el valor de 0.00556. ¿Sí? Es decir, posiblemente te haya dado el valor en amperios. En algunas calculadoras te puede dar valor en amperios, pero en las calculadoras científicas por lo regular te da valores como por ejemplo con 10 a la menos 3. Entonces vamos a dejar esto como miliamperios, porque como te comenté, 10 a la menos 3 significa mili, es decir, esto significa mili. Entonces la corriente total es igual a 5.56 miliamperios. Ya tenemos el valor de la corriente total. Ahora vamos a aplicar nuevamente la ley de Ohm, pero ya no la vamos a aplicar para encontrar la corriente, sino para encontrar voltajes. Es decir, cada uno de los voltajes que cae en cada resistencia. Es decir, en el momento que nosotros estemos buscando el valor de una caída de tensión, estamos buscando el valor de voltaje en cada resistencia. Entonces vamos a aplicar la ley de Ohm para poder encontrar esos voltajes. Bueno, como vimos, para poder encontrar el valor de la corriente dividimos voltaje entre resistencia, pero no nos interesa encontrar la corriente ya que ya la conocemos. Es igual a 5.56 miliamperios. Queremos encontrar voltaje. Despejamos. Esto es álgebra básica. R está dividiendo, va a pasar al otro lado de la igualdad multiplicando. Esto es para poder dejar solo el valor de voltaje. Entonces, V es igual a R por I. Volteamos. V es igual a I por R, es decir, para poder encontrar el voltaje en un circuito basta con multiplicar corriente por resistencia. Es decir, vamos a multiplicar el valor de corriente que pasa por cada resistencia, R1, R2 y R3 respectivamente, por el valor de esa resistencia. Como es un circuito en serie, el valor de corriente que pasa por cada resistencia es el mismo, es decir, es lo mismo que la corriente total. Es decir, que la corriente que pasa por R1 es igual a 5.56 miliamperios, de igual manera es la misma corriente que pasa por R2 y es la misma corriente que pasa por R3. Aquí te comento lo siguiente, vamos a encontrar el valor de V1 y vamos a multiplicar el valor de corriente total, que es 5.56 miliamperios por el valor de la resistencia de R1. Cuando nosotros multiplicamos miliamperio por kilo ohm, vamos a dejar el resultado en simple voltaje, es decir, 5.56 miliamperios por 1 kilo ohm es igual a 5.56 voltios. Pero para encontrar V2, como vemos aquí 420, el valor de la resistencia no está en kilo, está en ohm. Entonces tenemos que dejar el valor de la corriente en amperios para que sea más fácil hacer los cálculos, es decir, vamos a multiplicar amperios por ohms. Y si vamos a multiplicar miliamperios por kilo ohm, no hay ningún problema. Pero si vamos a multiplicar ohm con miliamperio, es mejor, es recomendable convertir estos miliamperios a amperios. Para convertir esos miliamperios a amperios, simplemente hacemos el siguiente recorrido. Ponemos dos ceros y ponemos 556. De igual manera podemos dividir esta cantidad entre 1000. O también multiplicar en su calculadora científica 5.56 por 10 a la menos 3. En vez de poner esto, poner 5.56 por 10 a la menos 3 y multiplicarlo por 420 ohm. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos primero es estos miliamperios, en vez de poner aquí 5.56 miliamperios por 420, estoy convirtiendo esos miliamperios a amperios. Yo solamente puse dos ceros y recorrí, se puede decir que recorrí. Entonces, multiplico 0.00556 amperios por 420 y eso me da igual a 2.33 voltios. Y ya para obtener el valor de V3, como la resistencia R3, que es 200 ohm, está en ohms, nos conviene convertir estos miliamperios a amperios. Esto es para facilitar los cálculos. Entonces, multiplicamos 0.00556 amperios por 200 ohms. También podemos poner 5.56 por 10 a la menos 3 y multiplicarlo por 200 ohms y nos va a dar el mismo resultado.
Entonces, al multiplicar estas dos cantidades me da igual a un voltaje de 1.11 voltios. Ahora vamos a comprobar la ley de voltajes de Kirchhoff. Aquí está la demostración de la ley de voltajes de Kirchhoff. Como vimos anteriormente, el voltaje total es igual a la suma de las caídas de tensión V1 más V2 más V3. 9 voltios es igual a 5.56 voltios, que es V1, más 2.33 voltios, que es V2, más 1.11 voltios, que es V3. Al sumar estas tres cantidades me da igual a 9 voltios. Vemos que lo del lado izquierdo es igual a lo del lado derecho. Por lo tanto, estoy comprobando que el voltaje total de la fuente es igual a la suma de las caídas de tensión de este circuito en serie.